Evangelio de San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7. Y vamos a estar ahí en el versículo 38. Juan 7, 38. Pero antes vamos a hacer una oración. Acompáñame, Padre bendito, gracias, Señor, porque es hermoso ver, Señor, tu pueblo, Padre celestial, que tú has redimido con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Alabar tu nombre, Señor. Y solamente, Señor, esta es una prueba de lo que vamos a estar haciendo, Señor, cuando estemos contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias por habernos redimido con tu preciosa sangre, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que está aquí, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos cuidando, Señor. Abre, Señor, su entendimiento, que podamos todos, Señor, comprender tu santa palabra que viene a continuación, Padre. Y sigue, Señor, supliendo necesidades aquí, Señor, en nuestro hogar. Úsanos, Señor, para que almas conozcan a Cristo Jesús, Padre. Usa esta iglesia, Padre celestial, para que aquellas personas que andan necesitadas encuentren lo que necesitan en Cristo Jesús, Señor. Gracias, pues, bendice tu santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo, el agua de vida. Dice el versículo 38 del capítulo 7 de Juan, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Vemos aquí lo que está sucediendo en el capítulo 7. Se celebraba la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Los hermanos de Cristo le animaron para que él subiera a la fiesta, para que fuera. En el versículo 2 del capítulo 7 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces vemos, hermanos, esto es lo que estaba sucediendo cuando Jesús dijo estas palabras. Cristo no quiso ir con ellos, sino que Él fue después solo. Dice el versículo 10 del capítulo 7. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces vemos ahí que Él fue a la mitad de la fiesta. Jesús empezó a enseñar en el templo, aprovechó que había mucha gente para enseñar su doctrina. Vemos ahí en el versículo 14. Quiero que se den cuenta el contexto o el trasfondo de estas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Dice el 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, dice, ¿verdad? Y enseñaba. Entonces vemos ahí que el Señor Jesucristo aprovechó este tiempo y que había muchas personas y empezó a enseñar. Muchos creyeron en Él, versículo 31. Dice el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces vemos ahí que muchos creyeron en Él. En el último día de la fiesta, Jesús hace la invitación a todo aquel que se encontrara sediento a venir a tomar del agua de vida que Él ofrece. Y es ahí cuando dice estas palabras. Cristo compara la sed con la insatisfacción de la persona que no está conforme con la clase de vida que está viviendo.
Esa persona tiene sed, quiere algo más. ¿Se recuerda unos pocos días o meses quizás usted? Yo me recuerdo, antes de conocer al Señor Jesucristo, ya estaba enfadado de la clase de vida que llevaba. Y yo decía, esto no puede ser todo. Tiene que haber algo más. Aunque según yo me divertía y hacía lo que el mundo hace y tenía muchos amigos, pero yo me sentía solo. Tenía sed. Y es por eso que el Señor Jesucristo les hace esta invitación a las personas, cualquiera que tenga sed, que dice que venga a Él, ¿verdad? Jesús hace esta invitación a todo aquel que se encuentre sediento. Cuando la persona llega a un punto donde el mundo no le satisface, se siente vacía, necesita algo más, y ese algo más es el agua de vida que Cristo ofrece. Gloria a Dios por ese día cuando pudimos tomar del agua de vida. ¿Se recuerda ese día? ¿Se recuerda? Nunca se le olvide ese día cuando usted llegó a los pies del Señor Jesucristo y pudo tomar esa agua de vida. Y usted se sintió satisfecha. Ahora ya el mundo no nos satisface, no nos sentimos a gusto en el mundo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescató de ahí. Todo creyente tiene en su interior, fíjese, todo creyente, si usted es un creyente en Cristo, tiene en su interior ríos de agua viva que debe dejar que fluyan hacia afuera para beneficio de los demás. Usted y yo tenemos esos ríos de agua viva dentro de nosotros y tenemos que dejar que fluyan hacia afuera, porque hay gente allá afuera sedienta, hermanos, sedienta, y nosotros podemos guiarlos a ellos, aquel que es la fuente de agua viva. Así que vemos primero que esta promesa de Cristo, hermanos, en el versículo 38, es solo para creyentes. Versículo 38, la primera parte, dice, el que cree en mí, o sea, el creyente, ¿verdad? Se está dirigiendo al creyente. Esta promesa de los ríos de agua viva es para el creyente. Esto significa cuando él dice, el que cree en mí, que este pasaje aplica solo a aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Si quiere reclamar esta promesa para usted, tiene que haber creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. Tiene que estar segura que en realidad usted le pertenece al Señor Jesucristo para que pueda reclamar esta promesa. Hay promesas en la Escritura que son solo para los creyentes. Estas promesas no las pueden reclamar los incrédulos para sí mismos. No aplican a ellos. Primero, tiene que asegurarse que reconoce a Cristo como su Salvador personal. No todas las personas pueden llamarle a Dios Padre. ¿Sabía usted? No todas las personas son hijas de Dios. Aunque la creencia casi universal es que todos somos hijos de Dios.
Pero no es cierto, no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser hijo o hija de Dios? Pues es a través del Señor Jesucristo, cuando viene a Él y confía en Él. Primero, para que una persona puede llamarle a Dios Padre, tiene que haber nacido de nuevo, para que Dios le acepte como su hijo por medio del Señor Jesucristo. Quiero hacerlo bien claro porque yo sé que hay algunas personas que nos miran y quizás hay alguien que no está segura de que Dios es su Padre. Pues esa es la manera de estar seguro. Crea en el Señor Jesucristo, pídale perdón por sus pecados y en ese momento que se arrepiente, usted nace de nuevo y Dios lo pone en su familia. Dios lo quita de la otra familia, porque solamente hay dos familias en el mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos: vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre, ¿quién? El diablo. Entonces hay dos padres en el mundo. Uno es Dios y el otro es el diablo. El momento que la persona confía, cree, se arrepiente y entrega su vida al Señor Jesucristo, como le dije, nace de nuevo y Dios lo pone en su familia, lo adopta como su hijo. Y Él nos hace, dice la Escritura, vaya a Efesios 1:6, dice la Escritura que nos hace aceptos en el amado. El amado es el Señor Jesucristo. Efesios 1:6, después puede leer el contexto de este pasaje. Pero nada más quise tomar ese versículo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, está hablando de Dios, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O en otras palabras, nos hizo aceptos en el Señor Jesucristo. En el momento que confiamos, que creímos en Él. Él nos hizo aceptos, o sea, Él nos aceptó. No fuimos nosotros que le aceptamos, fue Él que nos aceptó. Nosotros recibimos el regalo de la salvación que Cristo está ofreciendo a todo el mundo, ¿verdad? Pero fue Dios el que nos aceptó a través del Señor Jesucristo. Nos hizo aceptos en el amado. Puede regresar al pasaje que estamos viendo, Juan 7:38. Sigamos viendo. Primero vimos que esta promesa de Cristo solo para creyentes. Ahora vamos a ver, esta promesa está respaldada por la Escritura. Esta promesa del Señor Jesucristo está respaldada por la Escritura. Dice, el que cree en mí, como dice, ¿qué? La Escritura, como dice la Escritura. En esos tiempos el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, pero tenían el Antiguo Testamento. Esta es la Escritura. Se está refiriendo, cuando dice el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Dijo Cristo, como dice la Escritura. Vemos, hermanos, aquí como Cristo dice que la Escritura, que es la palabra de Dios, respalda lo que Él está diciendo. Es como si dijera, si no me creen a mí, crean lo que la Escritura dice. Cristo siempre tuvo en un alto concepto la Escritura. Siempre lo vemos al Señor Jesucristo citando la Escritura.
Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo trató la Escritura como la palabra inspirada por Dios. Hermanos, si el Señor Jesucristo tenía este alto concepto de las Escrituras, también nosotros debemos de honrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios. Y como cristianos debemos, hermanos, de honrar la palabra de Dios. Amén. Aunque no estemos, aunque no queramos a veces obedecer la palabra de Dios, debemos de obedecerla. Porque muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Lo triste es que muchos cristianos a veces, en vez de ceder a lo que dice la palabra de Dios, ceden a sus emociones, a sus sentimientos y dicen, no, yo creo que lo que yo creo es lo que está correcto. No, hermanos. Dice la Escritura, el que confía en su propio corazón es, ¿qué? Necio. Le voy a cambiar. El que confía en sus propias emociones, porque eso es lo que quiere decir el corazón, el interior de la persona. El que confía en sus propias emociones es necia. Confíe en la palabra escrita de Dios. Y nunca va a errar ahí. Pero si confía en lo que siente, confía en su corazón, Dios dice, es necio o necia. Entonces vemos ahí, hermanos, una de las frases más comunes de Cristo es, usted lo va a ver siempre en los evangelios, escrito está. Escrito está. O como otra frase, como dice la Escritura. Otra frase que usó, oísteis que fue dicho. O sea, se está refiriendo a la Escritura. Todo esto se refiere, hermanos, a la palabra de Dios que Cristo tenía en muy alta estima. Y nosotros también, como cristianos, deberíamos de honrar la palabra de Dios con nuestra obediencia, Usted dice, yo ¿cómo quiere que obedezca al hombre? ¿Okay? Si usted no obedece la palabra de Dios, no va a obedecer a nadie. Pero empecemos, hermanos, a ser obedientes a la palabra de Dios. Y va a ver cómo Dios nos va a ayudar a ser obedientes a las personas. Debemos ser obedientes. Mire, Dios no quiere que haya un caos en el mundo. Y todo esto empieza en las familias, ¿verdad? Los hijos deben de ser obedientes ¿a quién? A los padres, ¿verdad? Los padres deben de ser obedientes ¿a quién? A Dios. Y cuando los hijos van a la escuela deben ser obedientes ¿a quién? A los maestros. Cuando andamos afuera debemos ser obedientes ¿a quién? A las autoridades. O sea que Dios quiere, hermanos, que seamos obedientes primeramente a su palabra y después a las demás personas. Entonces vemos ahí que si creemos, hermanos, en la palabra de Dios, debemos de ser obedientes, porque el Señor Jesucristo, Él tenía en alta estima la palabra de Dios. Sigamos viendo cómo cuando dice el Señor en el versículo 38, menciona el interior. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. El interior, hermanos, es el origen de toda bendición que sale para afuera a otras personas. El interior del hombre se refiere a el alma,
al espíritu del ser humano. El alma es el asiento de las emociones, la voluntad y el intelecto. Ese es el alma, donde reside las emociones, la voluntad y el intelecto, la mente. Es ahí, es esa parte interior del hombre. El espíritu que Dios nos dio por medio del cual tenemos conocimiento de Dios. El hombre es espíritu, alma y ¿qué más? Y cuerpo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Tres. Hay una palabra que dicen para decir que somos tres tripartitos, es la palabra, ¿verdad? O sea que tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y todo está relacionado. Todo está relacionado. El cuerpo con el alma. Si no hay salud en su cuerpo, su alma se duele, sus emociones, ¿verdad? No se siente a gusto. No puede usted, no tiene deseos de ir a la iglesia, no tiene deseos de leer la palabra de Dios, no tiene deseos de orar, ¿o sí? Si le duele una muela, usted tiene deseos de leer la palabra de Dios o de orar o de ir a la iglesia. No, lo que quiere es quitarse ese dolor. El dolor está en el cuerpo, pero afecta el alma y el espíritu también, porque si usted no se alimenta de la palabra de Dios, si no está en oración o está en la iglesia, su espíritu también sufre. Por eso vemos ahí, hermanos, nada más era una explicación, lo que es el interior, el alma. Vemos entonces, hermanos, que el alma es el asiento de las emociones, la voluntad y el intelecto. El interior del cristiano es lo que debemos de cuidar. Alimente su espíritu con la palabra de Dios. A veces le ponemos más énfasis al cuerpo. Alimentamos al cuerpo con burritos y pozole y ¿qué más? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Verdad? Pero hermanos, lo más importante es el espíritu. Alimente su espíritu con la palabra de Dios. Nutra su alma con cánticos y alabanzas espirituales para que las emociones sanen. Usted dice, me siento desanimado, me siento triste, está en su casa. Ponga ahí alabanzas al Señor, o usted empiece a cantar al Señor y va a ver cómo usted se va a fortalecer en su espíritu, su alma. Amén. Y eso le va a ayudar también en su cuerpo, Tenemos, hermanos, que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para vivir nuestras vidas, porque todo lo que tenemos para vivir vidas victoriosas, lo tenemos, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo, ¿o no? Amén. Tenemos todo lo que necesitamos para ser personas gozosas, ser personas que irradian paz y gozo a las demás personas allá afuera. Pero a veces andamos, como dijo un pastor, andamos con cara de guarache. Que todo nos molesta, hermanos, no deberíamos ser así. No, el cristiano es diferente. Pidámosle al Señor sabiduría para vivir esta clase de vida. Alabe al Señor, escuche cánticos espirituales para que sus emociones sanen. Tenga compañerismo con sus hermanos en la fe. Tome cuidado de su interior, de su alma, de su espíritu. Como le digo, a veces nos enfocamos todo en lo exterior, en el cuerpo. Y no está mal cuidar de nosotros mismos, no está mal. Pero si
si nuestro enfoque está nada más en el cuerpo, ¿verdad? Ahí estar recortándose bien los bigotes, a ver o las cejas, ¿verdad? O pintándose las manos, ya ahorita hasta los hombres se pintan las uñas, no se crean. ¿Sí? Oh, ok. Las hermanas dicen que sí, ¿verdad? Yo lo he visto. Hasta los hombres ya también se arreglan las cejas y se sacan las cejas y todo. No está malo, no tengo nada en contra de ello, aunque yo no lo hago, ¿verdad? Pero no tengo nada en contra de ello, pero si todo el enfoque es en lo exterior y lo interior lo estamos descuidando, algo está mal, algo está mal. Mire lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu interior, porque si guardamos el alma, hermanos, vamos a vivir una larga vida, porque las emociones afectan la salud. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla del corazón, la mayoría de las veces no está hablando del órgano del corazón que está bombeando la sangre, está hablando del alma, del interior de la persona. Como si aquí dijera, guarda tu alma, tu interior, porque de ahí mana o fluye la vida. Y luego vemos Lucas 6:45, hablando de lo mismo. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, del buen tesoro de su interior, está diciendo, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O de la abundancia que hay en nuestra alma, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Entonces vemos ahí, hermanos, que a veces nos enfocamos mucho en lo exterior. El cuerpo le damos de lo mejor, los tratamientos de belleza más caros. Personas que pagan cientos de dólares, hermanos, por tratamientos de belleza. Miles, ¿verdad? Miles de dólares. Y de nuevo, no estoy en contra de eso. Está bien. Todos necesitamos una manita de gato, dicen, ¿verdad? Está bien, pero si nos enfocamos todo nada más en lo exterior, algo está mal, algo está mal. No. Estos tratamientos de belleza más caros, los adornos costosos, nos enfocamos en eso, pero olvidamos lo más importante, que es el interior. Póngale atención a su interior, más que a lo exterior. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice un proverbio. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cuando yo era soltero, hermanos, todos esos versículos los tenían subrayados. Todos esos versículos, ¿por qué? Porque yo me quería casar. Y pues quería pedirle dirección al Señor. ¿Cómo es que va a ser la mujer con que me voy a casar? Y bueno, ustedes ya la conocen. Una esposa que ama al Señor, que nunca me ha dejado cuando el Señor pone algo en mi corazón y le digo, vamos a hacer esto, ahí está apoyando. Hay que enfocarnos en lo interior, Primera de Timoteo 2, 8 y 10.
Primera de Timoteo 2, 8 y 10. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y luego se dirige a las mujeres. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. De nuevo, hermanos, yo no estoy diciendo que usted no debe usar aretes ni su collar de diamantes. No, úselo, está bien. O sus pulseras, está bien, pero hay que enfocarnos en lo que es más importante, como dice aquí, más importante que son buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Otro versículo que dice casi lo mismo, 1 de Pedro 3, 2 y 4. 1 de Pedro 3, versículo 2 al 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que dice, por decirlo así, su atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, está diciendo, enfóquense en su interior, en el alma, en su espíritu. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, de un puerco, dice la palabra de Dios. Es la mujer hermosa y apartada de la razón. ¿Verdad? ¿Lo viste usted? Ese versículo. ¿Cómo cree que se miraría un puerquito con un zarcillo de oro ahí? ¿Cómo es la palabra de Dios, verdad? O sea, nos está diciendo, de nada sirve la belleza si no hay un espíritu afable, de una mujer temerosa de Dios, o de un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? No debemos nosotros también de enfocarnos en lo exterior, sino en el interior. Entonces, el punto era que del interior, hermanos, es donde donde es el origen de toda bendición. Y de ahí es donde debemos enfocarnos. Y luego, por último, vamos a pasar a ver que la bendición que brota del interior es la vida. El mismo versículo que estamos viendo, al final dice, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Sigue diciendo el Señor, correrán ríos de agua viva. El agua es, ¿qué? Vida, ¿verdad? Sin agua no hay vida. De hecho, hermanos, la mayor parte de nuestro cuerpo se compone ¿de qué? ¿De agua? Sí, no de Coca-Cola, ¿verdad que no? No, de agua. La mayor parte de nosotros, de nuestros cuerpos, se compone de agua. Así que el agua representa la vida. De hecho, Cristo dice que el que bebe del agua que Él ofrece, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Vaya conmigo a Juan 4:4. Juan 4:4, ahí unas páginas atrás, ahí en su Biblia. Se me borró el 1. Juan 4:14. Dice el Señor Jesucristo, estaba hablando con la mujer samaritana, ¿se recuerdan? Y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, para vida eterna. El Señor Jesucristo ofrece esta agua. Usted, hermano, como cristiano, en su interior hay ríos de agua viva. Deje que esos ríos fluyan, que salgan al exterior para bendición a los demás. Que vean su gozo por la vida a pesar de las circunstancias que está viviendo, porque no siempre estamos en buenas circunstancias, ¿verdad que no? También a nosotros nos pasan tragedias a veces. Pero que esos ríos de agua viva fluyan aún en medio de esas circunstancias. Que vean la paz que tiene en medio de las tormentas. Deje que los incrédulos vean esa fuente de aguas que está disponible para ellos también. Qué bonito es cuando le preguntan, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Le han preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué cree que le preguntan? Porque ven una diferencia. Ven una diferencia. Yo cuando ando de afuera no me gusta decir soy cristiano. Pero dejo que las personas se den cuenta. Y qué bonito cuando me preguntan, y es ahí cuando yo les puedo testificar del Señor Jesucristo. Testifiquemos, hermanos, con nuestro testimonio, no tanto con las palabras, con nuestra manera de vivir, con lo que hacemos, que ellos puedan ver, esta persona es diferente, y que vengan a usted y le pregunten, ¿y por qué tú no dices chistes colorados? ¿Por qué tú no tomas? ¿Por qué tú no dices malas palabras? Entonces usted va a tener la oportunidad de testificarles del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Ellos le van a escuchar porque ya vieron su testimonio. Lo triste es cuando hay cristianos que andan publicando a todo el mundo, yo soy cristiano, y al rato andan diciendo barbaridades ahí y la gente se queda. ¿Cómo que es cristiano? Como que algo no está bien. Me acaba de decir que es cristiano y mira esas palabrotas que está diciendo. Me dijo que era cristiano y yo me confié y me hizo una tranza, pero sí, bien grande. No, hermanos, que haya una diferencia entre nosotros, los cristianos, y el mundo. Que no nos conozcan por tranzas, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Por mentirosos o por personas que no cumplimos lo que decimos. Que esos ríos de agua viva fluyan al exterior y que la gente quiera también ellos tener lo que nosotros tenemos. Amén. No deje que esa agua se estanque en usted. Deje que fluya. En el agua estancada hay muerte. ¿Ha visto usted agua estancada? Huele mal, ¿verdad? No hay vida. Para que haya vida el agua tiene que fluir. En el agua que fluye hay vida, hermanos. El mundo necesita el agua de vida que Cristo ofrece, y usted y yo tenemos el privilegio de guiarlos a la fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo. Dijo el Señor,
el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. No un chorrito, hermanos, no un arroyito, no, dice ríos de agua viva, ríos de agua viva. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos, esta clase de hijos de cristianos que seamos, que otros puedan ver que Cristo cambia vidas. ¿Por qué? Porque ellos están necesitados, así como estábamos nosotros también. Y necesitamos de alguien que nos guiara a esa fuente de aguas vivas que es el Señor Jesucristo. Amén. Alguien le guió a usted un día para llevarlo a los pies del Señor, ¿verdad que sí? Ahora le toca a usted, ahora me toca a mí guiar a otros a esas aguas vivas que el Señor Jesucristo está ofreciendo. Hermanos, Dios está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia. Tengamos visión, veamos más allá. No nos acomodemos en un grupito nada más. Veamos lo que Dios quiere hacer y unámonos a esa obra que Él está haciendo alrededor de nosotros. No queremos nada más, como le digo siempre, no queremos nada más llenar la iglesia, no queremos personas que conozcan a Cristo Jesús como su Salvador. Y usted y yo podemos ser usados por el Señor Jesucristo. Hablemos con esas personas, hablemos con ellos. Me dio gusto, el hermano Gómez llegó ayer aquí conmigo y venía contento como Dios le puso ahí por enfrente a su vecino. Y él está hablando con él. Digo, no es una coincidencia, Dios se lo puso. Él lo invitó para que viniera a hablar con el pastor. Le dije, no, hermano, Dios se lo puso a usted. Y usted hable con él, ¿verdad? Ahora, después estamos orando por él, que el Señor lo traiga a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando el Señor le pone a usted una persona, usted pídale sabiduría al Señor para hablar con él o con ella, para que le muestre cómo conducirlo a Cristo. Por alguna razón Dios se lo puso, y esa razón, ese propósito es de que él conozca o ella conozca a Cristo Jesús como su Salvador. Y no trate de sacarlo de su iglesia, no trate de decirle deja de tomar, deja de fumar, no. Enfóquese en llevarlo al Señor Jesucristo, y cuando él o ella recibe al Señor, usted no tiene que decirle deja esto y esto y esto, no. Él es el que le va a mostrar. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos compartir, hermanos, este mensaje. Amén. Viva la vida como un hijo o hija del Rey. Todo le pertenece a usted, ¿sabía? Todo le pertenece a usted. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Nada más escuche, se lo voy a leer, 2 Pedro 1, 2 y 3 al 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por su divino poder. Fíjese, todas las cosas, dice, ¿verdad? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Hermanos, levante sus ojos, póngalos en Cristo. Disfrute su salvación y déla a conocer a otros. Eso es lo que Dios quiere. Vivimos, existimos, el Señor nos salvó con ese propósito. Que compartamos con otros lo que Cristo nos ha dado, que es salvación y vida eterna. Amén. Que el Señor nos ayude, necesitamos de su ayuda. Déjenme dirigirme un poquito a aquellos que nos están viendo, quizás por YouTube o Facebook. Déjenme decirles, si usted quiere tener o probar esta agua de vida que ofrece el Señor Jesucristo, esta promesa es para todos aquellos que creen en Él. Venga a Él, ponga su confianza en Él, ponga su fe en Él y dígale: Señor Jesús, yo sé que tú viniste a salvar al mundo, pero sálvame a mí, perdona mis pecados. Yo sé que he pecado y necesito tu perdón. Perdóname, salva mi alma. Te entrego mi corazón, dame vida eterna. Y el Señor Jesucristo, si usted es sincera con Él, en ese momento el Señor le salva y le ayuda a vivir una vida nueva. Que el Señor le bendiga.